amigos? Buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el senador del Partido Popular por la provincia de Almería, don Rafael Hernando. Don Rafael, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros, además con muchos temas encima de la mesa. Ayer conocíamos el IPC, espectacular el dato, ya estábamos rozando las 2 cifras, ya hemos pasado incluso las 2 cifras. Pero importante, lo primero, ayer hubo junta directiva del Partido Popular provincial. Me imagino que lo importante es analizar esos datos que se obtuvieron el pasado domingo 19 de junio, donde el Partido Popular, por primera vez, mayoría absoluta en la Junta de Andalucía. Sí, efectivamente, es un resultado histórico después de 37 años en el que es verdad que nosotros habíamos ganado en alguna otra ocasión las elecciones, con Javier Arenas llegamos a 50 escaños, por primera vez se ha producido pues una confianza mayoritaria de los andaluces en torno al Partido Popular. Y esto indudablemente no solo se debe a un cambio o a un rechazo a las políticas socialistas del señor Sánchez o el mal recuerdo de las políticas socialistas en Andalucía, sino también pues al éxito de una gestión realizada por Juanma Moreno, de un nuevo proyecto que está cambiando a Andalucía. Andalucía se ha convertido en una tierra de oportunidades, en un lugar donde se le reconoce en el resto de España, pues no por tener las cifras más altas de paro o de corrupción, sino sencillamente por todo lo contrario, por ser una tierra donde se baten récords en inversión extranjera, donde se crea y se genera más empleo del que se genera en otras partes del territorio, donde por primera vez nos hemos colocado los primeros en número de autónomos creados en este tiempo, donde las cifras de inversión en sanidad o en educación pues han aumentado y han crecido de forma muy notable, y yo creo que eso lo han valorado los electores andaluces, ¿no? Y luego, pues, por primera vez se ha producido algo muy importante, Rafa. En Almería nosotros ya habíamos derrotado al Partido Socialista en distintas ocasiones. Incluso llegamos a obtener 7 escaños, uno más de los que hemos obtenido en esta ocasión. Sin embargo, los datos de voto a favor del PP, por primera vez, y esto es lo que ha favorecido el éxito y la obtención de mayoría absoluta, se han dado muy parecidos a los de Almería en el resto de Andalucía. Y esto es lo que supone una auténtica revolución, ¿no? Porque sí, ganábamos aquí, ganábamos en Málaga, incluso a veces en Granada o Córdoba, pero llegaba luego Sevilla, Huelva, Jaén. Y allí pues el régimen socialista nos aplastaba y nos mandaba a la oposición. Esto ahora ha cambiado, ¿no? Y esto es un cambio sociológico muy importante, ¿no? Y luego ha habido otra cosa, y es que aquellos líderes de la nueva política, ¿verdad?, de las nuevas políticas, pues se han venido abajo, ¿no? Ha pasado ya con Ciudadanos, que ha pasado pues es que de 21 a 0. Claro, ha pasado a mejor vida. Yo quiero reconocer el trabajo que ha hecho Ciudadanos en todo este tiempo, ayudando a Juanma Moreno en el gobierno. Creo que no se merecía este resultado, pero la vida es así, ¿no? Y luego, pues se ha pasado con la izquierda, ¿no? De Podemos, de las confluencias, toda esta tropa y tal, adelante, atrás a Andalucía, no sé qué, todo este lío, ¿no? Que al final, pues mire usted, ha acabado en lo que ha acabado, ¿no? Porque claro, todos estos mantras y estos mitos de los que gozaba toda esa formación política, pues ya los estamos viendo de lo que sirven con el gobierno Sánchez-Stein. Lo hemos visto, pues cómo han cambiado las cosas y cómo, mire, aquí se puede cambiar la política exterior de forma unilateral, abandonar el Sahara y no dicen nada. Aquí se puede asaltar la valla de Melilla y no que mueran 40 personas. Y se dice que se ha hecho bien. Y dicen que lo han hecho muy bien y que Marruecos lo ha hecho muy bien y no pasa nada. Aquí, pues bueno, viene la cumbre de la OTAN y ya, ahí están, sí, hacen como que disimulan el gobierno, pero al final, oiga, ya les han visto el plumero a toda esta gente, ¿no? Y bueno, así les luce el pelo. Claro. Y es que, bueno, pues la gente abandona a todos esos que no han hecho más que
mentir, montar grandes algaradas cuando gobernaba el Partido Popular y se producían pues situaciones trágicas también en el Valle de Melilla, en ningún caso como la que se ha producido ahora, o en Ceuta, en ningún caso semejante tragedia pasó cuando gobernábamos nosotros, y sin embargo, pues en aquellos momentos se pedían dimisiones por parte de la izquierda, también el PSOE lo hacía, sí. No se ayudaba a nada a la posición española, sino que sencillamente se exigían dimisiones hasta del presidente de gobierno. Ahora pues están todos ahí, subidos y montaditos en el aire acondicionado del coche oficial, mientras la gente y los hogares y las personas normales pues apenas les llega el sueldo para acabar el mes. Por terminar con el tema de las elecciones, ¿se puede extrapolar estos resultados o por lo menos marcan tendencia a lo que puede acontecer ya no en las municipales, sino las del poder tener las generales? Incluso que puedan adelantarse. Bueno, y con el tema de Vox, en la situación de que parecía que Vox iba a ser la panacea, sí, y Vox se ha quedado en donde se ha quedado. Sí, yo creo que se ha producido un cambio de ciclo. O sea, las últimas elecciones que ha habido en distintos territorios españoles, todas las ha perdido el PSOE. Solamente salvaron la cara en Cataluña, pero el resto han sido barridos. Oiga, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Madrid, oiga, han desaparecido. Y luego, también el populismo pierde terreno. Lo hemos visto. O sea, en el Ejido, por ejemplo, Vox ha perdido votos respecto a las elecciones anteriores autonómicas. No, ya estoy hablando en general, anteriores autonómicas. Bueno, tiene que ver también con que la gente ha conocido a Vox en el Ejido, ¿no? Entonces han visto pues que era todo demagogia, oiga, que a pesar de estar en el ayuntamiento, se han tenido que ir del ayuntamiento porque todo eso que decían que iban a arreglar, la inmigración, la delincuencia, pues mire, las cosas son luego más complicadas. Claro. Y en los últimos días, de una forma absolutamente insólita, vimos al candidato número uno, o vieron en el Ejido al candidato número uno de Vox en la provincia de Almería, diciendo que en Almería que en el Ejido no se podía encontrar carne de cerdo en las carnicerías, que en los bares de El Ejido no te ponían un plato de jamón, y que eso parecía Argelia. Y además de eso, llevan haciendo y estigmatizando a El Ejido durante mucho tiempo, incluso en el Parlamento Nacional, equiparando El Ejido con Saint-Denis. Oiga, bueno, mire usted, El Ejido sufrió mucho cuando durante un tiempo desde la izquierda se les decía a la gente del Ejido que eran racistas y xenófobos, ¿no? Y ahora se les está diciendo este tipo de mensajes que lo que hacen es estigmatizar una ciudad en la que viven decenas de miles de personas que viven en paz y armonía. ¿Que hay delincuencia? Oiga, claro que hay delincuencia, pero fíjese usted que son 5 puntos menos de la media nacional. Y hay menos delincuencia pues porque hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una Policía Nacional y una Guardia Civil que cumple con su deber. Por lo tanto, a mí me parece que cuando se hacen este tipo de manifestaciones, pues hay que tener en cuenta lo que se dice. Primero, no mentir a la gente. Segundo, no estigmatizar el poniente almeriense, que tiene una marca de reconocido prestigio internacional en su alimentación y también en su turismo. Y tercero, pues mire usted, respetar el trabajo que hacen la Guardia Civil y la Policía Nacional en el poniente, pero también en la provincia de Almería, en la que, a pesar de tener menos efectivos que en otras ocasiones, sin embargo, se baten el cobre día a día para reducir y combatir la delincuencia. Oiga, esto no es Saint-Denis. No es Saint-Denis. Esto de decir que aquí es que nos invaden, pues mire usted, es verdad que viene mucha gente de Marruecos o de Argelia y que vienen a trabajar, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso también la agricultura almeriense pues se sostiene y ha ido creciendo gracias a esa mano de obra. Y por lo tanto, esto de pretender que aquí, oiga, venga la gente a trabajar, que tenemos una economía que tiene que prosperar y sacarla adelante, pero que esas personas hay que guetizarlas y meterlas en sitio para que no salgan a la calle y no se les vea, pues mire, a mí me parece un mensaje terrible. Y que luego, insisto, estigmatiza al poniente, estigmatiza el Ejido, es malo para nuestra provincia, es malo para Almería. Y que eso lo defienda Vox.
Oiga, me parece que es crear unas alarmas, meter miedo a la población y desde luego desconocer la realidad de un municipio en el que sí, oiga, pues sí, claro, ves inmigrantes, pero es que usted va a Madrid y también ve inmigrantes, claro. Y va usted a Valladolid y hay inmigrantes, claro, es que nosotros hemos pasado en 15 años de una población de 40 millones de españoles a 47 millones de habitantes, y 7 millones no ha sido porque los españoles nos hayamos puesto, ¿verdad?, a aumentar nuestros índices de natalidad de forma brutal, sino porque ha venido gente de fuera. Obvio. Lo que hay que intentar es que esas personas, oiga, pues trabajen en condiciones razonables y que evidentemente pues separar el trigo, ¿verdad?, del heno, de la paja, perdón, y esos que vienen aquí a delinquir, pues echarlos. Claro que sí, y la inmigración tiene que ser un proceso regular, que el gobierno no está haciendo mal en este aspecto, indudablemente, pero llevar las cosas así, pues me parece, el mensaje de Vox me parece terrible. Aquí cuando un delincuente inmigrante se le detiene, se le juzga e ingresa en prisión, hay unas leyes que dicen que esas personas tienen que ser devueltas en su país. Y eso es lo que tenemos que intentar que se cumpla la ley para esas personas. Es verdad que el Partido Socialista y el gobierno Sánchez están haciendo lo contrario. Oiga, hemos visto esta semana pasada donde el Ministerio de Justicia creaba en su página web un link para decir cómo tiene uno que eliminar los antecedentes penales. Oiga, pero estamos locos, o sea, estamos enseñando a la gente que viene a nuestro país con antecedentes penales a eliminar sus antecedentes penales desde el Ministerio de Justicia. Oiga, esto es terrible, ¿no? Entonces, pues mire usted, entre ese extremo de que hay que tildar o eliminar los antecedentes penales y decir que la gente que viene aquí está muy bien, aunque sean delincuentes o lo hayan sido en el pasado, y los que dicen que todos los que vienen son delincuentes, hay el punto medio de la sensatez, de la moderación y de la razón. Y eso lo representa el Partido Popular. Centrándonos en la cumbre de la OTAN. Bueno, el propio gobierno partió por la mitad. Unos que sí quieren a la OTAN y otros que no quieren a la OTAN. Y encima lo saben, el propio Biden lo sabe, de Estados Unidos. O sea, pues y sí, ayer lo que faltaba era la fotito. La foto era que le faltaba ya para el álbum, para terminar el álbum del propio presidente, tener esa foto con Joe Biden, después del esperpento de esos 28 segundos de los 14 temas que hablaron en Sí, bueno, yo estos días he visto al señor Sánchez como levitando, ¿no? Levitando. Ya no hay problemas en España. No. Son las confluencias planetarias del Airepajín que han vuelto. Sí. El ministro de Asuntos Exteriores diciendo que la cumbre de Madrid era como la conferencia de Yalta o la caída del muro de Berlín, equiparables. Oiga, de verdad la jactancia de este gobierno y de este presidente de gobierno, la megalomanía por la exageración, por considerar que los españoles somos tontos o idiotas, es que no tiene límites. A mí lo que me preocupa es que este gobierno no esté suficientemente apoyando militarmente, por ejemplo, a Ucrania, ¿no? Porque hemos visto noticias en las que se dice que el material que se iba a enviar a Ucrania finalmente fue para allá y ha vuelto, ¿no? Los camiones y los blindados. Esto me preocupa, ¿no? Y mire, esta cumbre es una cumbre que la programó en su día Rajoy para el año 19, vino la moción de censura y no se pudo celebrar. Y evidentemente la OTAN, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha adquirido un papel muy importante, el que siempre ha tenido. Nosotros siempre desde el Partido Popular consideramos que la Alianza Atlántica era una alianza defensiva y que había que estrechar los lazos entre las dos orillas del Atlántico, con Estados Unidos, y que esa parte de relación internacional para España era muy importante. Fíjese, no solo por razones comerciales, sino también de idiomáticas. Claro. Estados Unidos es el segundo país de habla hispana. Claro. El primero es México, después va Estados Unidos, Colombia va a ser el tercero, el cuarto ya somos España. Oiga, es que tenemos unos intereses naturales, culturales. Claro, cuando viene Biden y dice que le gusta mucho el Palacio Real y reconoce que son independientes, claro, gracias al apoyo que en su día le dio España para independizarse de la corona británica, hace referencia a una historia que desgraciadamente no se enseña en los colegios españoles. No, ¿verdad? Aquí se enseña la leyenda negra, a todo lo contrario, ¿no?
Aquí todavía se aplauden a líderes como el de México, que dice que tenemos que pedir perdón por haber colonizado México y haber liberado pues a todos los pueblos mexicanos de la dictadura de los aztecas que los masacraban, ¿verdad? Y haber creado hospitales y universidades allí. Bueno, pues mire, por eso no hay que pedir perdón. Entonces, bueno, pues estamos en lo que estamos siempre. Importante, lo que conocimos ayer. Esto sí que es un dato, como está levitando el propio presidente del gobierno. El IPC se dispara hasta el 10,2 por gasolina y la comida. Récord desde el año 1985, Rafa. Pues es terrible. Es terrible. Y es terrible y demuestra el gran fracaso de este gobierno. Nosotros le pusimos un plan de lucha contra la inflación. Ellos presentaron un plan de choque contra la inflación, ¿se acuerda usted? Sí. Hace dos meses. 2 meses, no, mucho más. O sea, que cuando lo de los 20 céntimos de la gasolina, no sé qué, todo esto que hacen ellos, ¿no? Y que iba a acabar con la inflación. 3 puntos menos. Es más, la señora Calviño dijo en su día que jamás llegaría al 10%. A los 2 dígitos, al 10%. Bueno, estamos en el 10,2. Eso quiere decir que las medidas que han adoptado son un fracaso, porque si hemos pasado del 8,2 al 8,7 en mayo y al 10,2 en junio, es que está fracasando el gobierno. Total. Y en vez de aceptar nuestras recomendaciones, pues se han dedicado a lo de siempre, a demonizar al Partido Popular, a decir que no se pueden bajar impuestos para luego bajarlos, y mire, la última operación es que como no me gustan las cifras, me cargo al presidente del Instituto Nacional de Estadística. Y esto no es para tomárselo a broma, porque fíjese usted, después de controlar Radio Televisión Española, que es lo primero que hizo el señor Sánchez nada más llegar, después de controlar el CIS y darle el que hace las encuestas al señor Tezanos, que él se defiende un firme defensor del señor Sánchez. En estos momentos, después de cambiar también el CNI, porque el ministro Álvarez fue incapaz de controlar los teléfonos móviles y defender los teléfonos móviles del presidente del gobierno, que habrá que saber qué es lo que había ahí y quién lo está chantajeando, ¿verdad? Pues ahora se han lanzado, después del varapalo andaluz, a controlar Indra, que es la empresa que controla el recuento de los votos en las elecciones, y el Instituto Nacional de Estadística, que además de controlar todas las cifras de inflación, empleo y otras cuestiones, se dedica también a hacer el censo. Claro, oiga, mal asunto. Si tú controlas los medios de comunicación pública, si tú controlas las encuestas que utilizas para intentar determinar u orientar un voto. El voto con encuestas falsas, que ya se ha demostrado que lo hacen. Si tú controlas la empresa que se dedica a realizar los recuentos electorales, y si controlas a la oficina del censo, bueno, eso es grave para una democracia. Es grave para una democracia. Y a mí me parece que este gobierno y este Sánchez, en su afán por resistir, no por gobernar, se está lanzando a una deriva antidemocrática terriblemente grave y que no hemos conocido jamás, jamás. Nadie se le ha ocurrido cesar al director del INE porque no le gustan las cifras, cambiar el nombre a los contratos, a la situación de las personas que tienen un contrato temporal y dejan de estar en empleo, en situación de empleo, para eliminarles de las listas del paro llamándolos fijos discontinuos. A nadie se le ha ocurrido asaltar una empresa como Indra, que hace el recuento de los votos y que, por cierto, cuando vino el recientemente elegido en Colombia presidente Petro, lo primero que hizo fue visitar la empresa Indra, porque es la que también hace el recuento de los votos en Colombia, ¿vale? Y ahí lo dejo. Y tampoco a nadie se le ha ocurrido, oiga, asaltar el CNI como ha hecho esta gente. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, el director del Centro Nacional de Inteligencia era un señor que lo había nombrado el PSOE y lo dejamos, porque se nos consultó. Pero no cuando hemos tenido un problema como ha tenido el señor Sánchez con su teléfono, se le ha ocurrido cesarle. O porque además han cumplido con su deber, claro que sí, vigilando y controlando a los independentistas que querían dar un golpe contra España y que tenían relaciones, como se ha visto, con los servicios secretos rusos. Estos señores, los espías rusos, se paseaban por Cataluña y por Barcelona
con absoluta impunidad. Oiga, ¿es que esta gente no tenía que ser controlada por el Centro Nacional de Inteligencia? Pues no, aquí lo que se hace es cesarle. Como en su día, cuando el comandante o el coronel Pérez de los Cobos decidió que no le podía dar al ministro del Interior las actuaciones de la policía judicial, porque eso es la independencia de la separación de poderes. Esta gente ha infectado la fiscalía con una exministra. Esta gente se está convirtiendo en un verdadero problema para la democracia. Y lo hacen con absoluto desparpajo. Y el problema es que cuantas más elecciones pierden, peor. Y esto es grave, ¿eh? Esto es grave porque, claro, lo del Instituto Nacional de Estadística es quien da las cifras a Eurostat y a la Unión Europea. Y claro, hay un estatuto sobre estos institutos en la Unión Europea. Y aquí se está contraviniendo también la propia doctrina y la propia legislación europea, que obliga a que esos institutos actúen profesionalmente y con independencia, no sometidos al poder político, no sometidos al presidente del gobierno o a la ministra de Economía de turno, que porque le fallan las estadísticas, porque no da ni una ni con los presupuestos ni con nada, pues lo arreglan cesando a los profesionales. Eso es más propio de dictaduras bananeras que de una democracia consolidada como es la nuestra o como tenía que ser la nuestra. Rafael Hernando, senador del Partido Popular, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.